Hola queridos hermanos y queridos amigos, estamos preparados para tener el estudio bíblico de hoy sábado 15 de mayo. Estamos en la mitad de este mes. No sé a vosotros, a mí me parece que el tiempo va demasiado rápido. Los días pasan y se nos va este precioso tesoro que tenemos, que es el tiempo, se nos va de las manos. Y tenemos siempre que tener esa actitud y esa preocupación de saber aprovechar bien cada minuto, cada segundo. Y no siempre aprovechar el tiempo es hacer aquellas cosas que nos apetecen, que a tu carne le gustan. Y sin duda este momento es una buena manera de aprovechar el tiempo, reunirnos los hermanos en un mismo sentir para abrir la Biblia, abrir la palabra de Dios y tratar de escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Hoy vamos a continuar estudiando en la epístola a los Efesios. Así que si ya estáis preparando vuestras Biblias, los hermanos que tenéis yo los cuadernos que soléis tomar notas, pues prepara ya tu tiempo y abre la epístola a los Efesios en el capítulo 4. Ahí vamos a continuar tratando de escuchar la voz de Dios, cómo nos habla a través de su palabra en este tiempo que está en sus manos. Vamos a hacer una oración para pedir la dirección del Espíritu Santo y comenzamos el estudio. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más. Tú nos has permitido reunirnos en tu nombre. Estamos agradecidos por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, Señor, por los cuidados que tienes. Gracias porque tu amor es infinito. Tú estás siempre tratando y velando por nosotros. Queremos rogarte que en este tiempo que nos reunimos en tu nombre, al abrir tu palabra, tu voz nos hable a cada uno. Que el Espíritu Santo tome el control y nos lleve, Señor, a través de este tiempo, a recibir el alimento espiritual que cada día necesitamos. Te doy muchas gracias por el amor que has puesto en nuestros corazones y que podemos compartir unos hermanos con otros. Algunos hermanos ni nos hemos visto personalmente, pero sentimos algo especial. Ese amor que tú has derramado en nuestros corazones porque nos consideramos esa iglesia universal, esa iglesia verdadera que no buscamos nuestros intereses, sino que buscamos darte a ti la honra y dejar que tú hagas las cosas como quieres en nuestras vidas. Por eso te rogamos que ahora nos ayudes a entender lo que vamos a escuchar, que el Espíritu Santo nos lleve a lo que tenemos que decir para que este tiempo sea así especial. Estamos en tus manos, agradecidos y dispuestos, y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues bienvenidos a todos. Tienes tu Biblia abierta en Efesios, capítulo 4. Ahí vamos a retomar. Estamos en los primeros versículos de este capítulo 4. Déjame que mire un poquito los comentarios que algunos hacen aquí en el directo. Benito ha saludado. Buenas noches. Benito, Miriam también. Buenas noches, Miriam. Carmen Reyes, feliz noche. Dice Carmen, también para ti. Juan Bermudo, hola Juan, y mis demás hermanos, dice Juan. Ana Rita, Dios te bendiga a ti también. Juan Vázquez, buenas tardes, Juan. Paco, Rosario, Tamara, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bendiciones, Linda, Dios te bendiga, buenas tardes. Bienvenidos a todos, ahí hay más hermanos conectándose. Veo arriba los iconos como van apareciendo. Liliana y David acaban de escribir, buenas noches. Vamos a recordar los 3 primeros versículos, Efesios 4, versículo del 1 al 3. Estábamos hablando el último día de la unidad de la iglesia, porque el tema central de esta epístola es la iglesia unida. Esa es la iglesia verdadera, la iglesia que se da a los demás. Allí donde Dios te puso, esa es tu iglesia. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bien, ahí vamos a retomar. Buenas noches, Yoli y Gaby, se acaban de escribir ahí un saludo. ¿Cuánto tiempo que no os veo? Bueno, es mentira, nos hemos visto hace 10 minutos. Por eso venía tarde, porque venía corriendo de su casa. ¿Os acordáis? Requisitos clave para la unidad: humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Ahí estábamos meditando el último día. Pero dice en el versículo 4, como rubricando ahí lo que acaba de decir, poniendo la rúbrica ahí a lo que ya se ha dicho, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Interesante esa palabra, solícitos. Dice en el griego, la palabra es espoudazo. Espoudazo se ha traducido como solícitos. No es una palabra que en el castellano, así en la forma coloquial de hablar cada día, no solemos usarla mucho. Yo por lo menos cuando hablo con la gente, pues no utilizas demasiado esa palabra. Tienes que ser solícito, vamos a ser solícitos. No, pero en el griego esta palabra, espoudazo, significa estar siempre en una actitud de esforzarse. Habla de velocidad esta palabra, o sea, hacer algo con velocidad, con urgencia, con procurar algo con verdadero fervor. O sea, lo que está haciendo aquí, solícitos en guardar, por ejemplo, en otras versiones, como la traducción en lenguaje actual o Palabra de Dios para Todos, lo traducen así: hagan todo lo posible. De esa forma han traducido esta expresión. Hagan todo lo posible, eso es lo que quiere decir solícitos. Esfuérzate, dice la Nueva Versión Internacional. O sea, está como imperativo, esto es un mandamiento. O sea, no es que tú estás ahí en la iglesia y, bueno, si nos unimos, bien, si no nos unimos, no, tú eres parte de la iglesia. Tú eres responsable de buscar la unidad de la iglesia, pero hacerlo de una manera entregada. No hay, bueno, ya haré algo. No, solícitos, esforzándote, haciendo todo lo posible en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es un mandamiento, es nuestra obligación. Tenemos que esforzarnos para conseguirlo, para conseguir esto. Y fíjate que dice la unidad del Espíritu. ¿Por qué dice la unidad del Espíritu? Porque, hermanos, lo que nos une a vosotros, a mí, a los unos con los otros, lo que nos une no es de la carne, no es terrenal. Nuestra unidad es espiritual, viene de Dios. Por eso, si te das cuenta, el Espíritu, el traductor lo puso con mayúscula, porque habla de lo que nos une, el Espíritu Santo. Si tú has creído en Cristo, tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti. Yo he creído en el Señor, tengo el Espíritu Santo morando dentro de mí. Y eso crea una unidad imposible fuera de la iglesia. En el mundo no es posible una unidad en esa dimensión. Es una unidad que se crea en el Espíritu, no en la carne. Mira, en la carne nos reunimos diferentes personas como iglesia, podemos tener gustos muy distintos. Ahora vemos un buen grupo reunido. Lo que nos une es esto, la Biblia, son las cosas de Dios, las cosas del Espíritu Santo. Si tuviéramos que reunirnos por gustos en la carne, pues no creo que estuviésemos los mismos, ni con esta frecuencia cada día reuniéndonos en su nombre. No, ¿por qué? Porque lo que a uno le gusta, a otro le gustará otra cosa. A uno le gustará el fútbol y al otro le gustará el baloncesto. Y a uno le gustará ver películas y al otro le gustará la música. A uno le gustará ir a pasear por la montaña y a otro le gustará ir a pasear por la playa. Todos podemos tener nuestros gustos. En la carne, en el mundo, la gente también se reúnen, se juntan por gustos. Se forman clubs. Hay gente que le gusta
el autocaravaning, pues hay un club de autocaravaning y ahí se juntan los que le gustan esto. Hay gente que tienen este hobby, se juntan alrededor de ese hobby. En la carne los gustos unen a las personas, pero a nosotros no nos ha unido la carne, nos ha unido el espíritu. Y es algo en lo que hay que trabajar. Solícitos, esfuérzate todo lo que puedas en buscar esa unidad, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Algo tenemos que aportar cada uno. No te quedes con los brazos cruzados. Participa, esfuérzate, haz todo lo que sea posible en promover la unidad entre los que creemos que somos hijos de Dios. Pregúntate por un momento, ¿qué estás haciendo para promover esa unidad? ¿Cómo te verías tú reflejado en este capítulo 4, versículo 3 de Efesios? ¿Cómo te ves reflejado tú en esas palabras? Esfuérzate todo lo que puedas en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo te ves tú ahí? ¿Qué estás haciendo para conseguir esa unidad? La Iglesia, como hemos dicho, es un edificio que sigue construyéndose. Y todos nosotros piedras vivas. Tú eres fundamental en esta edificación. Un cuerpo, la familia de Dios, como cuerpo, miembros los unos de los otros. Lo que tú haces, lo que tú vives, lo que tú sufres, lo que a ti te pasa afecta a todo el resto. Entonces tenemos que tomar conciencia de ver cómo estamos aportando en esta unidad, para construir esta unidad. ¿Qué estamos haciendo para que lo que nos une crezca? Para que lo que yo aporto haga más sólida esa unidad. No te olvides que es el deseo del corazón de Jesucristo el que estemos unidos. En sus últimas horas de su paso por este mundo, de su vida como hombre, la oración que él hizo al Padre, el motivo principal que resalta en esa oración es la petición por nuestra unidad. Entonces nosotros sabemos que el deseo profundo de Cristo hacia su Iglesia es que estemos unidos. Bueno, hermanos, yo voy a hacer todo lo posible para poder cumplir el propósito de Cristo, para poder cumplir su deseo, porque es mi Señor, me ha amado tanto, me ha dado tanto, que ¿cómo podría ignorar su deseo e incluso ir en contra de su deseo? Si yo sé que su principal preocupación, una de sus principales preocupaciones era, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que sean perfectos en unidad, que estén unidos, que cuando yo veo ese pesar en el corazón de Jesús, evidentemente porque él sabía que uno de los principales problemas de la Iglesia iba a ser precisamente la desunión, la división, y por eso él en su oración al Padre en esas horas finales de su vida como hombre, insiste, persiste en pedir que seamos uno. Bueno, pues, hermano, esfuérzate. No podemos ignorar el deseo de Cristo. Aparte que nos afecta, somos su Iglesia. Y si quieres realmente estar donde Dios quiere que estés y ser bendecido y bendecir, tienes que adaptarte a lo que el Señor hace en nosotros. Ahora bien, vamos a ver los versículos que vienen, el versículo 4, 5 y 6, porque aquí se nos habla de características de cómo tiene que ser esa unidad. Así que vamos a ver 7 partes de la unidad a la que hemos sido llamados. Vamos a leerlos, versículo 4, 5 y 6. Recuerda, venimos del 3. Solícitos, esfuércense todo lo que puedan en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, dice. Un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, y en todos. 7 cosas, dicen estos 3 versículos, que son características o que son las partes que hacen posible esa unidad especial que los hijos de Dios tenemos entre nosotros. La unidad de la Iglesia es esencial para que la obra de Cristo pueda desarrollarse. De ahí que decíamos hace pocos días que Cristo necesita un cuerpo porque Él es la cabeza y necesita un cuerpo para desarrollar su obra. Y teológicamente yo entiendo que Dios es autosuficiente y no nos necesita a ninguno para nada que Él no quiera hacer, Él puede hacer todo. Pero el Señor, en su soberanía, ha designado, ha establecido que las cosas sean así como son. Y en su soberanía, Él ha decidido que su obra se va a desarrollar a través de este formato, la Iglesia. Fue Cristo el que la diseñó, el que la creó y el que la desarrolla. Él dijo, yo edificaré mi Iglesia. Y su Iglesia está siendo edificada. ¿Quién la edifica? ¿Nosotros los hombres? No. Cristo dijo, yo la edificaré. Y Él está obrando en medio de nosotros. De ahí que es importante que tomemos conciencia de lo que es la Iglesia. No es una organización humana. No es un club donde nos juntamos gente que tenemos gustos en común. La Iglesia no es una opción. Si quiero participo, si no, no participo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. La Iglesia lo representa todo. Somos hermanos, pero no hermanos en la carne, hermanos para la eternidad. Vamos a estar juntos por los siglos de los siglos. En la presencia de Dios, Dios es nuestro Padre. Como hermanos, también hermanos de Cristo, porque la Biblia dice que ahora hemos sido hechos coherederos, hemos recibido herencia, de la misma herencia que Cristo, el Hijo de Dios, ha recibido, tiene el derecho. Nosotros también. Entonces tenemos que asimilar esto, porque es necesario que tú lo entiendas para que aportes ese esfuerzo, que con todas tus fuerzas trabajes para que seamos uno, para que estemos unidos. Yo sé que en algunos casos, a algunos, aunque la teoría está aquí muy clara y la escuchan y la aceptarán incluso, pero yo entiendo que para algunos esto queda como una especie de utopía, algo que queda ahí un poco en el aire, porque ese nivel de unidad, algunos piensan en el fondo que no es posible. Está ahí, pero tenemos gustos distintos, como antes hemos dicho. Pero hermanos, los gustos tienen que llevarse a la práctica en armonía. Recuerda, venimos de ver las condiciones para poder llegar a esta unidad. ¿Cuáles eran las condiciones? Las acabo de repetir hace un ratito. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor ágape. Tienes que buscar estar equipado con lo que necesitamos para que estemos unidos. Mira, cuando las formas son un motivo para separarnos, tenemos un problema espiritual. No hemos entendido lo que es la Iglesia. Cuando de pronto a ti te gustaría que la forma fuese así, al otro le gustaría que la forma fuese de otra forma, de otra manera, y eso es un motivo para romper, para ruptura, hay un problema espiritual. Eso no viene de parte de Dios. Porque lo que nos debe unir en el espíritu es lo que aquí se describe. Y esto es de Dios, es de su reino, es eterno, no tiene que ver con la carne. Las cosas de la carne tienen que estar en segundo plano. A veces, por amor, cedes a cosas que a lo mejor a ti no te gustan tanto. Hace pocos días lo mencionábamos. A lo mejor en un matrimonio, a uno de los dos le gusta una cosa mucho, al otro le gustan otras cosas, pero en amor, un día uno cede y participa contigo en lo que a ti te gusta, el otro día el otro cede y participa con el otro en lo que al otro le gusta. Y eso lo encontramos lo más natural del mundo.
¿Por qué? Porque lo importante no es la actividad en sí, sino estar juntos. Eso es lo importante. En una relación de pareja, lo importante no es que se haga todo lo que a mí me gusta. Lo importante es que participemos juntos de cosas. Y como que es muy difícil que a dos personas les guste exactamente lo mismo, seguro que hay cosas en común, pero no todo, entonces uno se adapta al otro, cede en una parte, cede en otra. En la iglesia es así, porque lo más importante que tenemos en la iglesia no es hacer actividades para pasarlo bien. Tenemos objetivos en común. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? ¿Cuál es nuestro principal objetivo como iglesia? ¿Qué os parece? ¿Qué cosas diríais que son el objetivo o los objetivos principales de la iglesia? A ver si estáis por ahí y me queréis escribir algo. Nuestros objetivos principales, no hablo de actividades que pueden ser muchas. El objetivo es el fin, la meta, aquello por lo que luchas. En el camino puede haber muchas actividades, puede haber diferentes formatos, pero el objetivo es llegar a la meta, cruzar un día la línea de meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué lucha la iglesia cada día? Y para responder a eso, pues tenemos que responder a la pregunta: ¿cuál es el mayor propósito de Dios para el mundo? ¿Cuál es el deseo del Señor? ¿Qué propósitos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos los hombres? Bueno, pues lo primero que deberíamos decir es que nuestro objetivo sería la salvación de las almas, como Juan acaba de escribir, llevar el Evangelio de salvación. Esa es la misión fundamental de la Iglesia. ¿En qué comisionó Cristo a la Iglesia? ¿Qué les dijo? Y me seréis testigos a todas las naciones, y haréis discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veo que tenemos el mismo sentir. Ahí Juan Vázquez dice que sean salvos, Paco Rosario Tamara dice que para ganar almas, predicar la palabra de Dios. Cuando Jesús llamó a sus apóstoles, aquellos que eran pescadores, les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. A eso nos ha llamado el Señor, a proclamar el Evangelio eterno. El fin es que cuantas más personas oigan y se salven, mejor. Porque Cristo vino, ¿a qué vino Cristo? A fundar una religión. ¿Cuáles fueron sus palabras? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En otra ocasión dice el Evangelio: yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Para eso vino Cristo y a nosotros nos encontró. Nosotros ya somos salvos. Ahora somos sus colaboradores. ¿En qué colaboramos con el Señor? En predicar su palabra, en luchar para que las almas se salven. Esto es una guerra, una batalla espiritual. En esta batalla luchamos por nosotros mismos, para que nuestra fe no falte, porque seguimos creciendo. Dios nos sigue moldeando. El enemigo nos ataca, pero aún eso lo usa Dios para transformarnos y bendecirnos. Pero todos estamos ahí juntos como cuerpo, porque somos conscientes que cada día mueren millones de personas en el planeta Tierra sin Cristo en sus vidas y por lo tanto mueren para la condenación eterna. Y este es todavía tiempo de salvación. Tenemos que esforzarnos y predicar a Cristo. ¿Sabes que la unidad de la Iglesia tiene que ver mucho con la salvación de las almas? Precisamente citábamos la oración de Jesús: que sean uno, y allí Jesús añadió: que sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Mira, una de las señales que al mundo le va a ayudar a comprender el Evangelio es cuando nos contemplen y vean que como Iglesia esto no es una organización humana más entre otras,
que somos especiales en sus manos, que no somos de este mundo. Lo que las personas ven en nosotros tiene que hacerles abrir los ojos y decir, bueno, ¿estos qué son estos? Estos son raros, estos no son normales. Que estemos unidos para que el mundo crea en el Evangelio. Tenemos un propósito y tenemos que luchar por ese propósito. Tenemos que entender que somos como iglesia. Un cuerpo, dice ahí. Y en el contexto hemos visto que Pablo habló de judíos y de gentiles. Dijo, de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Ahora somos un cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Ya no hay nacionalidades, judíos, gentiles o entre los gentiles. Mira cuántas nacionalidades hay aquí. A ver si puedo recordarlas más o menos todas. Tenemos hermanos de México, de Argentina, de Perú, de Francia, de Ecuador, de Estados Unidos, de Brasil. Me dejaba Ana Rita por ahí, después no me lo perdona, se enfada conmigo. No, que es broma. Ana Rita, Brasil. Bueno, claro, de aquí España y Cataluña también. No sé si me dejo alguna nacionalidad. Pero esa es nuestra identidad terrenal. En la carne nacimos. Pero ahora somos cuerpo, un cuerpo, dice ahí. Un cuerpo. No somos muchos cuerpos que nos unimos. En el mundo ocurre eso. La gente tiene niveles de unidad. Se reúnen, se juntan, están unidos para hacer cosas. Pero lo que nos ha unido a nosotros es el milagro de Dios. Ahora, todos nosotros, nuestra ciudadanía terrenal queda en un segundo plano. No nos vamos a pelear si la tierra más hermosa es México, España o Argentina, o no nos vamos a pelear por eso. Creo que todos los países tienen su encanto. Y en todos los países hay los alimentos típicos, buenísimos, y esto y lo otro y tal. Pero ahora tú y yo, por encima de eso, somos del reino de los cielos. Colombia me dejé ahí, ay, Colombia, Liliana, Colombia, segura igual me he dejado alguno más. Bueno, no sé, estoy ahí pensando de los hermanos que conozco, porque a lo mejor algunos por ahí se me escapa. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, por encima de todo. Oramos por Colombia, que ahí están con una situación complicada estos días con las revueltas y todo lo que pasa. Eso es lo que en el mundo hay. En este mundo abunda la violencia y Ecuador ya lo dije antes. Si no recuerdo mal, creo que lo dije, Ecuador. Y María Luisa es mexicana, pero ella ha pensado en Ecuador, ¿ves? Nos preocupamos los unos por los otros. Un cuerpo, un solo espíritu. La palabra espíritu, seguramente ya sabéis, en el griego es la palabra neuma, que literalmente, no, María, perdonada, claro, por supuesto. Además, está bien que recordéis que yo me puedo olvidar de alguno. Espíritu, neuma, que vendría a significar aliento. En este caso es el aliento vitalizante, vitalizador del cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo, ese es el aliento. Por eso estamos unidos en un cuerpo, en un espíritu. El Espíritu Santo es el que provoca que podamos estar unidos. Tenemos el mismo espíritu. La palabra neuma, que en la Biblia se traduce como espíritu, es la palabra que le da el nombre a las ruedas de los coches, neumático. Porque el neumático adquiere este nombre porque es un artilugio que tiene un compuesto de caucho, en fin, los componentes que forman la goma, el caucho de los neumáticos, pero la característica del neumático, por eso toma este nombre, es el aire que tiene dentro. Cuando se inventaron los primeros automóviles y motocicletas,
uno de los problemas principales eran las ruedas que tenían que tener. En la historia ya había vehículos con ruedas, como los carros, los trenes. Todo eso se inventó antes que los automóviles y motocicletas. Pero cuando se diseñan esos automóviles que tienen que tener una autonomía, ir por diferentes tipos de terreno, quizás hoy en día tú piensas mucho en el motor de un coche, le das mucha importancia, pero los neumáticos son importantísimos. Y el diseño del neumático, ese compuesto de caucho relleno de aire, lleva décadas utilizándose el mismo sistema porque era el más adecuado. El aire que está dentro de la rueda de ese neumático, ese aire, ahí se toma el nombre neumático, viene del neuma, aliento, es como el aire, como el viento. Y el Espíritu Santo, ese aliento de Dios, ese es el que hace posible esta unidad en un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, dice ahí. Tu esperanza y la mía son la misma. Marchamos en la misma dirección. En el mundo, los seres humanos tienen diferentes formas de creencias. La esperanza, por lo tanto, es diferente de unos a otros. Hay unos que esperan, su esperanza es que cuando muera esté en paz y mis restos se fundan con el polvo cósmico de las estrellas, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Hay otros que tienen esperanza en reencarnarse, aunque sea en un animal, en un gato, en una rata, por ahí lo que sea. Hay otros que tienen esperanza de que no sé qué, cada uno piensa lo que quiere. Los creyentes tenemos una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Bueno, creemos las promesas de Dios y creemos las enseñanzas de Dios. Creemos lo que Dios ha dicho en su palabra, que la muerte no es el fin, la muerte es el comienzo para nosotros, porque es la liberación de este cuerpo contaminado por el pecado y de la liberación de este mundo de sufrimiento. La muerte es el principio del comienzo para nosotros. Esa es nuestra esperanza. Todos nosotros caminamos hacia la misma meta. Tenemos esa mirada puesta en lo que vendrá, en el futuro. Hemos creído en las promesas de Jesús. Jesús prometió que volvería a buscarnos. Jesús dijo, y si me fuere, volveré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Él prometió que la muerte no es la derrota, es la victoria, y Él lo demostró. Él es nuestra esperanza. Cuando contemplamos a Jesús, su muerte en la cruz, sus padecimientos, su muerte, su sepultura y su resurrección y su ascensión a los cielos, con la seguridad de esa promesa, volveré. Bueno, ahí está. Nosotros miramos al futuro, podemos tener nuestras dudas, nuestros temores, la incertidumbre de saber en la carne lo que nos vendrá, qué pasará mañana, lo desconocemos. Pero en medio de todo lo que es natural en esta vida, estamos fundamentados sobre una esperanza sólida. Todas estas cosas son las que nos unen. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un solo Señor, dice ahí, en el versículo 5. Un Señor. Tu Señor es el mismo que el mío. Servimos al Dios del universo. No es solo nuestro Señor, es nuestro Padre. En Filipenses, capítulo 2, versículo 11, vamos a leerlo un momentito. Filipenses 2, 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Tienes por costumbre confesar con tu lengua que Jesucristo es tu Señor? ¿Lo confiesas con tu boca? Eso es dar testimonio de Cristo.
Predicar el Evangelio es reconocer, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, Cristo es mi Señor. Reconocer a Dios como Señor es reconocer mi posición de sometimiento ante Él. Todos nosotros somos esclavos de Cristo, pero con honor, con honra, con gloria, porque poder decir soy esclavo de Jesucristo es lo más grande, el honor más grande que alguien pueda decir en este mundo. Recuerda que Pablo lo tiene muy claro, porque en esta epístola lo ha dicho varias veces. Pablo, prisionero de Jesucristo. Él está orgulloso de poder sufrir por Cristo. Que le azoten, que le castiguen, que le peguen, que le encarcelen por Cristo, es un honor. Él pensar que esto me lo hagan por Cristo, vaya, qué privilegio. Que me puedan acusar de ser un servidor de Cristo. Que nos puedan acusar de tratar de obedecer a Dios, de darle a Él la honra, de predicar su palabra, etc. Que nos acusen de eso, hermanos. Como acusaban a los primeros cristianos, allí en Hechos, las primeras clases veíamos que la acusación eran estos que alborotan la ciudad, estos que están llenando la ciudad de Jerusalén, están llenando Jerusalén con sus enseñanzas, con su doctrina. ¡Wow! ¡Qué buena acusación! Que nos acusen de estar predicando la palabra de Dios constantemente. Un Señor, una fe, dice ahí. O sea, creemos lo mismo, por lo tanto, nuestros sentires en común. Tenemos una misma fe. Estas cosas son las que unen. Hay un dicho popular del refranero castellano que dice, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Dice algo así, más o menos me parece que dice así. Eso se usa para definir que, bueno, la gente que se reúne para hacer cosas juntos es porque tienen gustos en común. Nosotros tenemos una misma fe, creemos en las mismas promesas, creemos en el mismo Dios. Eso es lo que nos hace especiales y diferentes. Un solo bautismo, dice también ahí, un bautismo. La palabra bautizar, seguramente ya sabéis lo que significa. Bautizar es meter dentro de. Eso significa bautizar. Si hablamos de bautismo en agua, pues es meterte dentro del agua. Si es bautismo de sufrimiento, pues es meterte en el sufrimiento. Si es bautismo, la Biblia habla de diferentes tipos de bautismos, porque cuando decimos bautismo pensamos siempre lo que es bautizarse en agua, pero la palabra bautizar no define qué clase de bautismo. La palabra bautizar es meter dentro de. Entonces nosotros hemos sido bautizados en el bautismo de agua, todos, porque eso representa lo que ha ocurrido en nuestro interior, en el espíritu. Hemos creído, arrepintiéndonos de nuestros pecados, por lo tanto hemos muerto a una vida vieja y hemos nacido a una vida nueva. Y eso ahora lo representamos con el acto del bautismo. Es un símbolo. Cuando te bautizan, según la Biblia, es por inmersión, no por aspersión. Eso es algo que se inventa ahí en algún momento de la historia de la Iglesia. Pero la Biblia nos enseña por inmersión porque es la representación de lo que ha ocurrido en realidad en el espíritu. Lo que pasa en el espíritu no lo podemos ver, es espiritual. Por eso utilizamos a veces elementos simbólicos o visuales para dar testimonio y demostrar lo que ocurrió en lo invisible. Cuando tú eres sepultado en el agua, representa que estás muriendo a una vida vieja. Cuando te sacan del agua, representa que has resucitado a una vida nueva. Igual que Cristo, moriste juntamente con Cristo en la cruz y juntamente con Cristo resucitaste a una vida nueva. Un mismo espíritu, una sola, repaso desde el principio, un cuerpo, un espíritu,
una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Todos hemos sido metidos dentro de la nueva vida en Cristo. Hemos sido bautizados en el mismo bautismo de agua, pero más que eso, bautizados en un mismo cuerpo, en un mismo sentir, en una misma tribulación, porque la vida cristiana es una tribulación constante. La Biblia habla de bautismo de fuego, hablando de la prueba. Estamos dentro de lo mismo. Cuando tú compartes un espacio con alguien, estás dentro de un mismo hogar. Cuando tú vives con tu familia, puedes decir, estamos dentro del mismo espacio, dentro del mismo lugar. Compartes algo. La iglesia compartimos algo, no solo 4 paredes, estamos dentro de algo, estamos dentro de una nueva forma de vida. Vivimos unidos. ¿Y qué otra cosa dice? En el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tenemos un mismo Dios y Padre. Antes dijo un Señor, y podríamos pensar que es lo mismo, o es sinónimo, un Señor o un Padre o un mismo Dios, estamos hablando del mismo. Sí, hablamos del mismo, pero no de la misma forma. Porque antes yo he dicho, tenemos al mismo Señor y todos somos esclavos de Él. Pero no es lo mismo decir así que decir un Dios, por lo que eso representa, o decir un Padre. Cada especificación de lo que Dios es para con nosotros tiene matices que nos ayudan a entender cómo es nuestra relación y nuestra obligación con Él. Decir que es un Señor, ya lo hemos dicho, nos lleva a pensar que Él es el Señor, yo soy su siervo. Pero decir que Él es mi Dios, la palabra Dios nos confronta ante la realidad del Ser Supremo. Dios es lo más alto, lo más grande, lo único, el que existe desde siempre y para siempre, sin comienzo de días ni fin de días. Dios es el creador de todo, el dueño de todo, quien tiene la última palabra en todo. Cuando hemos estudiado teología, hicimos una serie introductoria, no entramos muy en profundidad en el tema teológico, porque teología es el estudio de Dios. Teo es Dios y logia es estudio, ciencia. Teología es el estudio de Dios. Si recordáis, tenemos ahí una serie, que no sé si está ya en YouTube, si no, Rosario está ahí haciendo un trabajo impresionante y poniendo todos los vídeos en YouTube en listas de reproducción según los temas. Así podéis escuchar cualquier serie cada vez que queráis ordenada. Y no sé si está, pero si no estará. No os preocupéis, hicimos una serie que era teología, estudiando a Dios. ¿Y qué estudiamos? Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es santo, 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 Dios es amor, Dios es fiel, Dios es... Estuvimos viendo qué es Dios. Y resumiéndolo en una sola oración, diríamos, Dios es todo. Dios lo es todo, lo comprende todo. Nada hay más grande que Dios. De ahí que la relación de nosotros con Dios nos lleva a una dirección, a una forma. A Dios no podemos hacer otra cosa que darle el reconocimiento de lo que es. A Dios le adoramos. A Dios le rendimos obediencia. A Dios le damos culto. La criatura reconoce a Dios, a su Dios. Y reconocer a Dios, cuando tú haces que algo sea tu Dios, quiere decir que te sometes a Él. De ahí que la Biblia habla de otros dioses, en minúscula, falsos dioses.
Pero hay hombres que crean dioses en sus vidas, o sea, se someten a otras formas que hacen que sean su Dios. Cuando decimos un solo Dios, es que todo lo demás tiene sentido, porque a quien hemos reconocido como Dios es a Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Jehová o Yahvé, el Dios que se ha dado a conocer a través de Jesucristo, el Dios de la Biblia. Ese es nuestro Dios. Mira, cuando tú hablas con algunas personas en el mundo y surge el tema de la religión y qué religión tiene la verdad y, bueno, cuál es el camino correcto, seguramente que has escuchado más de una vez, seguramente te lo han dicho, algo así como, bueno, al final Dios es el mismo. El Dios de los judíos es el mismo que el de los cristianos, el mismo Dios de los cristianos es el mismo que de los musulmanes, Dios es el Dios de unos y de otros, solo que unos los llaman de una manera y otros lo llaman de otra. Bueno, eso no es del todo cierto, no es correcto. Hicimos también un estudio sobre la Biblia y el Islam, la Biblia y el catolicismo romano, la Biblia y otras formas cristianas, estuvimos hablando de eso. Y no sé si recordáis, si escuchasteis esos estudios, que cuando hablamos, por ejemplo, del Islam, ¿cuál es el Dios del Islam? Alá. Pero la palabra Alá, traducida al castellano, vendría a significar eso, Dios. Pero Alá no se identifica con un nombre propio, no da su nombre. Alá es Alá, Dios. Nuestro Dios de la Biblia se dio a conocer con un nombre propio. Esto es lo primero que las personas hacemos cuando nos damos a conocer a alguien. ¿Qué es lo primero que haces cuando te presentan a alguien, cuando conoces a alguien? Decir tu nombre. Hola, ¿cómo estás? Encantado de conocerte, yo soy Víctor. ¿Y tú? A partir de ese momento yo te conozco por tu nombre. ¿Ves? Rosario dice, ese sí está, esa serie. ¿Ves? Yo conozco a Rosario por su nombre, a María, a Liliana, a David, a Juan Vázquez, a Paco, Rosario, Tamara, a Juan Bermudo, a Luz Bañuela. Yo os conozco a vosotros por vuestro nombre. Si no fuese así, ¿cómo nos íbamos a conocer? Ahora imagínate que ninguno de nosotros tuviésemos nombre. Bueno, como yo soy el que está aquí dando la imagen, pues a mí sería más fácil identificarme. Sí, este que da el estudio todos los días. Vale. ¿Y yo cómo hablo de vosotros? Sí, este que tiene, este que es muy guapo, rubio, alto, con los ojos azules. ¿Tenemos alguno así en el grupo? Bueno, no sé. Sí, esta hermana que habla así, No, es absurdo, o sea, tú te das a conocer por tu nombre. Dios se dio a conocer por su nombre. Lo hizo desde el principio de los tiempos. En algunos personajes se presentó con su nombre para que le conociesen. Uno de los momentos más peculiares y especiales es cuando él se da a conocer a Moisés. Y Moisés se plantea, vale, yo voy a Egipto, me presento ante Faraón, voy a los hebreos y digo, Dios me envía, pero ¿qué Dios? Si me preguntan, ¿quién les digo que me ha enviado? ¿Y qué dijo Dios? Él se dio a conocer. Primero dijo, ve y diles, yo soy el que soy, me envía. Pero después también les dice, vuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero también dice algo, Jehová o Yahvé son diferentes formas de pronunciar en el castellano. Hemos tratado de la pronunciación del nombre de Dios en hebreo, llevarla al castellano y de ahí que hay diferencias. Unos dicen Jehová, otros dicen Yahvé, pero estamos hablando del mismo nombre de Dios. No son dos dioses distintos, como por ejemplo Alá. ¿Quién es Alá? No sé, Alá, Dios. Dios dice Jehová,
Jehová vendría a significar, el nombre Jehová vendría a significar el que provee, el que te da lo que necesitas. Y ese es su nombre. Él se da a conocer así a los suyos. En la Biblia Él se dio a conocer de esta manera. Jehová, Yahvé, ese es Dios. Entonces, el Dios de la Biblia es Dios, es Jehová. Es el Dios que se manifestó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a todos los demás hombres en la Escritura. Es el mismo Dios a través de los tiempos, tratando con la humanidad. Es el Dios que creó los cielos y la tierra, la Biblia lo dice. Y lo creó todo y por Él se sostiene todo. Pero según el Corán, ¿quién es Alá? Bueno, estudiando, profundizando, viendo el origen, vemos que todo toma forma en una persona, Mahoma, el profeta, y Mahoma viene de una serie de creencias de los diferentes pueblos árabes. Había unos pueblos que creían en un dios, otros creían en otro, tenían sus propios ídolos, y en un lugar que se conoce como la Casa de Piedra, Mahoma, en ese lugar, de entre todos esos ídolos que tenían las diferentes tribus de árabes, Mahoma escoge uno de aquellos ídolos y dice, este será mi Dios, este es Alá. Si detrás de Alá hay un ídolo, evidentemente no es el mismo Dios de la Biblia. Alá, Mahoma lo da a conocer a través de las escrituras del Corán. Y ahí se percibe el carácter de Alá y cómo Alá trata con su pueblo. Si tú conoces eso, yo he leído el Corán. Si tú lees el Corán y lees la Biblia, te das cuenta que no estamos hablando del mismo Dios. Este manda unas cosas y este manda otras. Este trata con el pueblo de una manera y este trata de otra. Entonces, decir que tenemos nosotros un Señor, un Dios y un Padre nos lleva al Dios de la Biblia. Cuando dice y Padre, mira, a Dios se le reverencia. Cuando hablamos de Dios, yo pienso en humillación y reverencia ante Dios. Moisés, quita el calzado de tus pies, el lugar en el que estás es santo, estoy ante Dios. Isaías, ay de mí, soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos he visto al Dios del universo. Ante Dios yo caigo postrado, Dios, yo no puedo estar en su presencia. Es imposible para este ser mortal permanecer ante un Dios tan grande. Pero cuando dice Padre, Padre me habla de amor, Padre me habla de cercanía, Padre me habla del que busca siempre lo mejor para mí, el que me comprende y me espera y me perdona. El Padre me lleva a la intimidad. ¿Qué hijo tiene que pedir audiencia para venir a hablar con su padre? ¿Qué hijo tiene que escribir una solicitud, esperar a ver si le permiten, o entra a la presencia del padre con miedo? ¡Ay, qué miedo! Voy a venir a hablar con mi padre. La palabra padre nos habla de confianza, nos habla de seguridad. Cuando hablamos de padre, hablamos de alguien que está cerca tuyo, que busca lo mejor para ti, que se preocupa por tu futuro, por tu vida, por lo que tienes. Como padres sabemos qué es eso. Yo oigo a mi hijo toser o quejarse y voy corriendo, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Yo veo que el calzado de mi hijo empieza a romperse y digo, hijo, hay que comprarte otro calzado. Yo veo que llegan las horas de las comidas y a mi hijo no le falta la comida en la mesa. ¿Qué hace un padre? Da su vida por sus hijos. Cuando decimos nuestro Padre, hablando de Dios, toma una dimensión tremenda esa expresión.
Y todo esto da forma a la Iglesia. Somos la Iglesia, somos algo especial, somos una organización no humana, aunque la formamos parte hombres y mujeres, personas, pero no somos personas normales. No os estoy insultando, ¿eh? Cuando digo que no somos personas normales, me refiero al milagro que Dios ha hecho en nosotros. Nos ha transformado, nos ha puesto eternidad en nuestro corazón, así dice su palabra. Yo he puesto eternidad en el corazón de ellos. Tú ya no eres un simple mortal, ahora eres algo extraordinario. Este cuerpo se desgasta, se va deteriorando. La enfermedad nos golpea, nos afecta la vida y las circunstancias negativas, los problemas, la tristeza. Estamos en un mundo donde la vestidura, desde el momento en el que la recibimos, en el momento de nacer, empezamos a crecer, a desarrollarnos, pero en ese momento también empezamos a morir, porque la vida es una cuenta atrás. Tú puedes decir vamos sumando, pero en realidad lo que pasa es que vamos restando, porque cada día que pasa te acercas más al momento en el que tendrás que despojarte de este cuerpo. O sea, dicho de otra forma, lo que yo veo ahora, yo ahora miro en la pantalla y veo vuestros iconos, pero me estoy viendo a mí mismo, es como si me viese en un espejo. Lo que yo veo ahora, soy consciente que esto que veo, esto es temporal, yo estoy dentro de esto. El cuerpo es mi vestido, es el medio por el cual yo vivo ahora en este mundo, pero yo trasciendo a este cuerpo, ¿entiendes? Nosotros no somos el cuerpo, estamos dentro del cuerpo. Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Estamos diseñados para la eternidad. Hemos aceptado las condiciones de Dios. Tu nombre ahora está escrito en el libro de la vida. Por lo tanto, tu destino está predestinado, está fijado. Nadie podrá cambiar eso. Lo que te espera de aquí en adelante es cumplir con la misión que Dios tiene para ti mientras sigas en este mundo. Parte de esa misión es la unidad de la Iglesia, trabajar unidos, juntos, coordinados los unos con los otros. Y lo que Dios tiene para ti a través de la Iglesia es lo que Él va a desarrollar. Pero eso es temporal. Un día dejamos este mundo y entramos en lo que nos espera. La Biblia habla del futuro, lo que seremos. La Biblia nos habla de ese día en el que todo sea transformado y nos convirtamos en lo que Dios quería que fuésemos. Pablo, Juan lo dicen en formas parecidas, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Lo que tú y yo seremos ni nos lo podemos imaginar ahora, pero ya lo somos. Solo que ahora habitamos este cuerpo de carne con limitaciones, con debilidades, y un día habremos llegado al ideal que Dios tiene para con nosotros. Estamos en el camino, estamos en el proceso. Y ahora participamos de esa forma especial en la que Dios nos usa. Somos sus hijos, Él es nuestro Dios, es nuestro Señor. Nos ha diseñado para que trabajemos unidos como un solo cuerpo. No sé si te das cuenta que de tantos estudios de la Biblia que estamos dando, ¿cuánto tiempo llevamos? Habrá que ir ya mirando hacia el segundo año. Falta mucho todavía. En marzo, el 17 de marzo, cumplimos un año de estar cada día estudiando la Biblia. No sé si te has dado cuenta que entre tantos estudios de la Biblia hemos visto tantos temas distintos de la Escritura, pero si te diste cuenta, uno de los temas que más surge una y otra vez, que más repite la Biblia y sale de diferentes formas, en diferentes formatos, pero siempre llegamos al mismo punto,
precisamente es ese, la Iglesia, la unidad de la Iglesia, lo que somos, porque es que esa es la forma. Estamos los martes estudiando Hechos de los Apóstoles. Estudiamos nuestra historia, la de la Iglesia. Y los comienzos de la Iglesia fueron la mejor ilustración que tenemos para ver lo que la Iglesia debe ser. Los hermanos de Hechos tenían un mismo sentir, caminaban en la misma dirección, buscaban los mismos objetivos, tenían en común todas las cosas. Lo que ahora aquí Pablo nos está diciendo. Mira que los efesios tenían un montón de problemas, como nosotros tenemos. Bueno, ellos más seguramente. Cuando enfermaban no tenían los recursos que tenemos nosotros ahora. La medicina ha avanzado muchísimo. Ahora cuando enfermamos, la cirugía ahora es una cosa, en ese tiempo era otra cosa, no existía casi, prácticamente. Ahora te enfermas de apendicitis, te ingresan, te la extirpan y te vas para casa. En 2 días está todo solucionado. En este tiempo te enfermabas de apendicitis, seguramente terminabas muriendo. En este tiempo contraías una enfermedad de tu vista, como las cataratas, por ejemplo, en poco tiempo estabas ciego. Ahora contraes cataratas, te vas al médico, el oculista, te hacen una operación, te solucionan tu problema. Así, etcétera, etcétera. Ellos tenían más problemas que nosotros. Pero la epístola a los Efesios no la escribe Pablo para tratar sus muchos problemas, la persecución, cómo morían todos los días por causa de ser cristianos. No, el tema de Efesios es ver dónde estáis cada uno espiritualmente. Es que entendáis que formáis parte de algo único, que es la Iglesia. Que luchéis para promover esa unidad entre vosotros. No ignores la palabra. Dios nos lo viene repitiendo de tanto en tanto. Eres Iglesia, hermano. Trabaja en la Iglesia como miembro, como piedra viva, como parte de la familia. Esfuérzate, lucha, construye por la unidad. Aquellos hermanos que van en contra de la unidad, aquellos que destruyen, aquellos que dividen, aquellos que amputan miembros, tendrían que replantearse bien dónde se encuentran, porque la principal seña de identidad de saber que uno es cristiano, por sus frutos los conoceréis, es precisamente la permanencia en el cuerpo de Cristo. No hay salvación fuera de la Iglesia. Si alguien dice, no, yo ya creo en Dios, pero no necesito estar con iglesias ni con nadie, según la Biblia yo pondría en duda si realmente esa persona cree. Porque esta tarde, hablando con unos hermanos, una hermana me decía eso, es que si yo me voy a vivir a otro sitio, pues lo que voy a hacer primero es buscar hermanos que crean como yo, que vivan como yo, que sientan como yo. Es lo normal. Es lo primero que se hace. Me acuerdo, a lo largo de mi vida he conocido a muchas personas y muchas situaciones. Me acuerdo de un hermano, de una persona, no era de esta iglesia, era de otra iglesia de una población, pero que conocíamos bien, teníamos relación con esa iglesia. Y en esa iglesia pasaron cosas, hubo una división, la iglesia se rompió, unos hermanos se fueron para un lado, otros se fueron para otro. Y un día en un supermercado me encontré con un hermano que era de esa iglesia y lo vi, lo saludé, hombre hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, pues no muy bien porque tú ya sabes lo que pasó ahí en la iglesia y quedamos muy dolidos y yo salí, y bueno, ya llevo ahí como 2 meses, no me reúno en ningún sitio. ¿No vas a ninguna iglesia? No. Mira, yo quedé muy herido, muy dolido y no quiero ir otra vez porque total me va a pasar igual y volveré a sufrir y tal. Bueno, yo le aconsejé, yo le hablé, es que mira esto y lo otro y la palabra de Dios dice y tal. Pero bueno, nos saludamos, nos despedimos y bueno, que Dios te bendiga, oraré por ti y chao, hasta otra. Pasaron meses y otro día me lo volví a encontrar por ahí.
Y cuando lo encontré, hombre, otra vez lo saludé, nos saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Y entonces me dijo, bueno, mira, estoy contento, me estoy reuniendo en tal sitio. Ah, sí, qué bien, me alegro tanto. Y me dijo, no, claro, cuando nos vimos la otra vez yo te dije que no me reunía y que estaba dolido y tal, pero es que no pasó mucho tiempo de que nos vimos, unas semanas, y me sentía vacío, me sentía que me faltaba algo. Sentía la necesidad de estar con mis hermanos. Así que visité un par de iglesias por ahí y al final me encontré a gusto en una y dije, aquí me voy a reunir. El verdadero cristiano no puede estar separado de los otros miembros. Si tú sacas un miembro de tu cuerpo, el miembro se muere. Si tú a la vid le cortas una rama y la separas de la vid, la rama se muere. El diseño de Dios es la unidad de su iglesia. Pablo podría haber tratado los problemas de los efesios, sus enfermedades, la persecución, la escasez de recursos, alimentos y cosas. Podría haber tratado muchos temas. Pero sus oraciones, ya vimos por qué oraba Pablo por los efesios, que seáis llenos de todo el conocimiento, que podáis comprender la dimensión del amor de Cristo, que estéis seguros permaneciendo en Cristo, que vuestra relación con el Señor sea completa. Ahora está yendo al terreno del centro de la epístola, que seáis un solo cuerpo, unidos, que os esforcéis trabajando para esa unidad, que hagáis todo lo posible para estar unidos, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un solo Padre. Esa es nuestra identidad. Eso es lo que somos. Yo estoy orgulloso de tener hermanos como vosotros. Me siento orgullosísimo. No sé si alguien piensa lo contrario. Y piensa, vaya, me podían haber tocado hermanos mejores. Si piensas así, tienes un problema. El problema no lo tienen tus hermanos. El problema lo tienes tú. Cuando miras a tus hermanos y los ves feos, tienes un problema. Porque el Padre mira a sus hijos y los ve hermosos. ¿O no, padres y madres? ¿Hay alguien más guapo que vuestros hijos? Ninguno. Y mira que algunos son un poco feillos, ¿eh? Porque tú vas ahí al hospital a visitar ahí al matrimonio tan feliz que han tenido a su hijo y tú miras ahí al bebé y lo coges y dices, ¡ay, qué guapo es! Pero lo dices así como pensando, guapo, guapo. Pero pregúntale a los padres, ¿cómo veis a vuestros hijos? Dirán, es hermoso, es el más guapo que hay. Bueno, ya sé que ahora habrá por ahí algunos, Belén la primera, no, todos los bebés son guapos, sí, no, yo no dudo de eso, todos guapísimos. Pero entendéis lo que quiero decir. Para los padres, su bebé es el más hermoso. Es como el chico conoce chica, se enamora, chica conoce chico, se enamora, y después va el chico al día siguiente con sus amigos y les cuenta, ayer conocí a una chica, es maravillosa, estuvimos juntos, hoy hemos vuelto a quedar, nos vamos a ver, y los amigos le preguntan, ¿y cómo es? Les cuentan, descríbela. Y él les cuenta, es guapísima, es así, su pelo, es hermosa, no sé qué. Y cuando los amigos la ven, se miran entre ellos y dicen, vaya, nos estábamos imaginando aquí a Miss Universo, y no es para tanto, cómo ha exagerado. Y, no exageró, es que él la ve así, porque la quiere. Cuando tú formas parte del cuerpo que es la iglesia, y siempre estás viendo la fealdad en el hermano, es que este hermano siempre, este es un no sé qué, aquel es un no sé cuántos, cuando la murmuración es lo que fluye por tu boca contra tus hermanos, replantéatelo. Porque yo miro a mis hermanos y los veo todos hermosos, guapos. ¿Por qué? Porque son mis hermanos. Replantéatelo porque Juan dice en su primera carta que nadie puede decir que ama a Dios y no esté amando a sus hermanos.
Si alguno dice amo a Dios y aborrece a sus hermanos, es un mentiroso, no conoce a Dios. Somos la iglesia de Cristo, hermanos. Lo digo con la boca llena y quiero que tú te sientas así. Quizás no tengamos todas las riquezas que el mundo tiene. Quizás no tengamos todos los talentos humanos que en el mundo se muestran. Quizás no tengamos la excelencia del mundo dentro de nuestras iglesias y todos los recursos tecnológicos y económicos que en el mundo hay. Pero lo que tenemos supera con creces todo lo que hay en el mundo. Porque lo del mundo es temporal, pasará, terminará, pero nosotros permaneceremos para siempre. No te avergüences del Evangelio, no te avergüences de tus hermanos, ni de lo que eres, dilo con la boca llena. Soy hijo de Dios, Dios es mi Señor, pero también es mi Padre, estos son mis hermanos, soy iglesia de Jesucristo. Y ahí vamos a seguir luchando y trabajando juntos en una misma dirección, porque tenemos todo esto en común. Nosotros terminamos aquí esta noche, pero el tema no termina. Versículo 7 continúa. Y el próximo día, en la lección que Dios nos quiera dar, seguiremos ahí en Efesios 4, versículos 7, 8, 9 en adelante. Pero por hoy lo vamos a dejar aquí, porque Dios ya nos habló, nos ha dado la palabra que Él nos quería decir. Lo confiamos en sus manos y el Espíritu Santo nos ha llevado a escuchar la palabra. Así que nos despedimos y nos quedamos ya citados para mañana, domingo. Como todos los domingos, mientras Dios nos lo permita, seguimos teniendo doble cita. Primero por la mañana, domingo 16 de mayo, estaremos a las 11 de la mañana, hora de España, reunidos en nuestro local de reuniones y estaremos celebrando culto a Dios con alabanza, con lo que los hermanos que participen den de testimonio, con la predicación de la palabra. Y por la noche, a las 9, nos volveremos a sentar aquí, abriremos otra vez la Biblia, mañana en Apocalipsis, y seguiremos estudiando su palabra. Así que, queridos hermanos, un fuerte abrazo, de verdad. Cuando digo todo esto de la iglesia y de lo que sois y de cómo os veo, no lo digo para quedar bien, lo digo porque lo siento. Y para mí sois todos únicos, especiales. No hay nadie mejor, no os quiero hacer la pelota. Os amo con el amor del Señor, que terminéis de pasar este sábado con mucha bendición, que esta noche descanséis y que mañana nos podamos volver a ver. Yo estaré impaciente para encontrarme con vosotros nuevamente. En el Señor tenemos grandes expectativas para lo que mañana tenga que decirnos y lo que tengamos preparado. Hasta mañana, si Dios quiere.